Propiedades adicionales de la transformada de Laplace. Primero tenemos la derivada de la transformada. Y acá básicamente vamos a ver cómo transformar una función multiplicada por una potencia de t. Bien, veamos. Vamos directamente acá al teorema. Resulta que si yo estoy tratando bueno, estoy transformando con la transformada de Laplace una función t a la n por f de t, esto, según este teorema, es menos 1 a la n por la enésima derivada de f de s, ¿vale? Es menos 1 a la n por la enésima derivada de f a la s, de f de s, donde f de s es la transformada de Laplace de f de s. Esto tiene sentido, por supuesto, para potencias enteras, ¿no? Enteras positivas. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Quiero transformar t seno de k por t. Entonces, primero que nada, identificamos la función f de t como seno de k por t, donde su transformada es ¿quién? Es k sobre s cuadrado más k cuadrado. Y n vale 1, ¿cierto? Tenemos t a la 1. Entonces, la transformada de esto, ¿qué será? Será menos 1 a la 1, lo cual es menos 1, queda entonces menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de seno de kt. Es decir, menos la derivada con respecto a s de k sobre s cuadrado más k cuadrado, y bueno, el resultado será este que está acá. Bien, será este que está acá. Calculemos, por ejemplo, el de t cuadrado seno de k por t. El de t cuadrado, ¿qué será? Si estamos calculando la transformada de Laplace de t cuadrado de seno de, vamos a ponerle 2t. ¿Esto qué será? Como tengo acá un t cuadrado, esto será menos 1 a la 2, ¿cierto? Por la derivada, la segunda derivada con respecto a s, ¿de quién? De la transformada de Laplace de seno de 2t. La transformada de Laplace de seno de 2t, ¿quién es? Esto será 2 sobre s cuadrado más 4. Y ahora pues calculamos la segunda derivada de eso. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1. Tenemos entonces aquí la primera derivada de todo esto tiene, la primera derivada es lo mismo que tener 2 s cuadrado más 4 a la menos 1, ¿cierto? Es decir, que la primera derivada es menos 2 s cuadrado más 4 a la menos 2 por la derivada interna que es 2s. Es decir, la primera derivada queda menos 4s por s cuadrado más 4 a la menos 2. Y ahora la segunda derivada, ¿cierto? Esta es la primera derivada. La segunda derivada será la derivada de este producto. ¿Qué será quién? Bueno, será por un lado menos 4 s cuadrado más 4 a la menos 2 más menos 4s menos 4s, derivo esto, entonces baja al menos 2, ¿cierto? Baja al menos 2, que multiplica a s cuadrado más 4 a la menos 3, y esto se multiplica por 2s. Bueno, se hacen aquí las cuentas, y básicamente ahí está la transformada de t cuadrado seno de 2t. Es decir, se aplica con una derivada de la transformada. ¿Sí? Una derivada de esa transformada. Así se va a utilizar entonces este resultado. Ya vamos a ver cuando tengamos que mezclar algunas funciones, los teoremas de traslación, cómo va a ir funcionando todo esto. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Veamos, por acá se muestran algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, dice, si deseamos calcular t cuadrado seno de kt o t cubo, lo que necesitamos hacer cada vez es ir derivando esto que vamos obteniendo y bueno, ahí se va consiguiendo. Por ejemplo, aquí, observen esto. Podemos conseguir esta derivada, esta transformada, de dos formas. Ahora cuando se utilizan teoremas de traslación. Si ustedes observan, puedo, según lo que estamos recién observando, la transformada de t e a la 3t. ¿Qué es?
la transformada, veamos, la transformada de t e a la 3t será ¿quién? Será menos la derivada con respecto a s de la transformada de e a la 3t. La transformada de e a la 3t, ¿quién es? Es 1 sobre s menos 3, ¿de acuerdo? Y bueno, calculo esta derivada, que es esto que está acá, observen. Pero también podríamos usar teorema de traslación, ¿cierto? Usar el teorema de traslación teniendo en cuenta que acá estoy multiplicando por una función exponencial, entonces voy a simplemente a transformar e a la t, perdón, voy a transformar t y ese lo voy a sustituir por s menos 3. La transformada de t es 1 sobre s cuadrado y sustituir en s menos 3 nos queda esto. Que claro, es exactamente lo mismo. Es decir, algunas de estas transformadas las podemos atacar por más de un camino, ya sea por algún teorema de traslación o ahora usando este teorema de la derivada de las transformadas. ¿Vale? Bueno, vamos a resolver ahora este PBI que aparece acá. Vamos a tomarlo. Nos vamos aquí para la parte de... Nos vamos acá para la pizarra. A ver, creamos acá una pizarra. Ahí está. Acá está. Entonces, dice resuelva el siguiente PBI. Bien. Tenemos entonces, acá voy a reescribir esto. Esto es x segunda más 16x igual al coseno de 4t, sujeto a las condiciones iniciales. X evaluado en 0 es 0 y x' evaluado en 0 es 1. Dicho lo cual, procedemos. Eh, Vamos a calcular la transformada de esta ecuación diferencial. Acá tenemos entonces s cuadrado por x de s, ¿sí? X mayúscula de s, menos s por x de 0, menos s a la 0, lo cual es 1, x' de 0. Acá más 16 veces x de s igual a ¿qué? ¿Cuál es la transformada del coseno? ¿Cuál es la transformada del coseno? Coseno de 4t. S sobre S cuadrado más 16. Es s sobre Sí, s cuadrado más 16. más 16. Eso. Listo. Entonces acá aplicamos las condiciones iniciales. X de 0 vale 0, ¿cierto? X' de 0 vale 1. Acá hacemos factor común x de s y nos queda factor de ¿quién? De s cuadrado más 16, ¿sí? Y al otro lado vamos a pasar a sumar un 1. Vamos a pasar a sumar un 1 y nos queda s sobre s cuadrado más 16 más 1. Ahora pasamos a dividir esto y nos queda x de s es igual a ¿quién? A s sobre Sobre s cuadrado S cuadrado 16 al 16, cuadrado todo al cuadrado. Más. más 1 sobre s cuadrado más 16. Así. Vale. Entonces, una vez teniendo esto, pensando en la transformada inversa, si ustedes observan esto que está acá, esta transformada inversa, ¿quién será? ¿Quién será esa transformada inversa? Porque bueno, ahí tenemos un factor cuadrático irreducible que se repite. Si uno hace fracciones parciales con eso no va a obtener absolutamente nada. Esto de acá es sencilla, ¿cierto? Esto tiene que ver con un seno. Solamente habrá que multiplicar y dividir por 4. Pero esta de acá, ¿qué hacer con esta de acá? ¿Qué hacer con esta de ahí? ¿Qué hacer con esto de allí? A ver, ¿qué se les ocurre?
¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿No se les ocurre nada? Profe, nosotros no podemos hacer uno de traslación de ejes, diciendo que ese va a ser igual a ese cuadrado más 16. No, ese tiene que ser Tomamos uno lineal. lineal. Sí. Profe, usted está diciendo algo, es que no le escucho. Sí, ahí estoy hablando. ¿No me escuchan? ¿Ahí no me escuchan? Ahora sí ya, ahora sí ya. Cuando yo derivo, ¿cuál es la derivada de todo esto? De 1 sobre ese cuadrado más 16. ¿Cuánto da esa derivada? Esa derivada da menos 2. Bueno, podemos con cociente o si quieren con regla aquí de potencia, ¿cierto? Puedo escribir esto como ese cuadrado más 16 a la menos 1. Ahora menos Es decir, esto va a ser menos esto a la 2. menos 2, s cuadrado más 16 al cuadrado por la derivada interna que es 2s. Si ustedes observan esto que está aquí, se parece mucho a eso que está allá, ¿cierto? ¿Se parece Sí, mucho o no se parece? Es decir, que a esto Sí. realmente lo único que necesito hacer es multiplicar y dividirle menos 2. Bueno, de hecho, necesito multiplicarle 2 y dejarle ahí acomodado de la siguiente manera. A ver, voy a multiplicar acá 2 para que quede acá 2s y acá por fuera voy a escribir el 1/2. A ver, en un siguiente paso vamos a hacer lo siguiente. A ver, no quiero borrar esto, entonces vamos a hacerlo por acá. Continuamos. X de S, ¿quién será? Para que tenga incluso este menos 2, entonces acá voy a tener menos 1/2 multiplicado por menos 2s sobre s cuadrado más 16 al cuadrado más 1 sobre, bueno, acá de una vez 4. Vamos a poner acá entonces un cuarto de 4 sobre s cuadrado más 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí vamos bien? Sí, sí, señor. Entonces, ahora cuando hago la transformada de Laplace inversa, ¿qué queda? Acá va a quedar menos 1/2. Tengan en cuenta que la transformada de Laplace inversa de esto que está aquí, observen, esto es la derivada de una transformada de Laplace. Es decir, a ver, lo puedo reescribir así. A ver, antes de calcular entonces transformada inversa. Es decir, x de s todavía. X de s todavía, ¿quién será? Esto lo puedo escribir como 1/2 y acá derivada con respecto a s, ¿de quién? De 1 sobre s cuadrado más 16. ¿Sí? Es decir, esto lo escribo así. Y acá tengo más un cuarto, 4 sobre s cuadrado más 16. Y ahora sí transformada inversa. Esta transformada inversa, x de s, ¿quién es? Tengo menos 1/2 y la transformada inversa de esta derivada, ¿quién es? Será t por el seno de 4t. ¿Sí? Tengan en cuenta,
el seno de 4t, la transformada es esto. Ah, bueno, acá falta, perdón, falta esto, Falta el 4. falta el 1/4, ¿no? Falta el 1/4, es decir, acá debería acomodar un cuarto, este 1/4 sale de la derivada, es decir, acá va a quedar 1/8, ¿sí? Va a quedar 1/8. Es decir, acá en esta parte puedo multiplicar aquí por 4, puedo dividir acá por 4 y este 1/4 puede salir de esta derivada, ¿no? Entonces queda ahí en 1/8. Y claro, acá tengo la derivada de esto. La derivada de esta transformada es t por seno de 4t. Más 1/4. Y acá pues esto es seno de 4t. ¿Sí? A ver, acá cuando nosotros encontramos algo de este estilo, al principio no es fácil pensar acá, esto que está aquí, esta parte que está acá en rojo. No es fácil pensar qué es lo que yo debo transformar para obtener esto. En una primera vista, tal vez no se nos ocurre precisamente qué es la derivada de algo. Pero la idea es que nosotros debemos poder relacionarnos y algo que yo les aconsejo es que, por ejemplo, usted tenga ahí en una tablita, tal vez, haga una tablita para estas derivadas, ¿sí? Es decir, si yo tengo la expresión, qué sé yo, vamos a arrancar de esta, s sobre s cuadrado más k cuadrado, es decir, una que provenga de coseno, coseno de k de kt. Entonces acá, primera derivada. La primera derivada, ¿quién es? ¿Cierto? Acá escribo mi primera derivada de esto. Por acá, mi segunda derivada. Sí, vamos a ponerle así. Vamos a poner acá f de s, primera derivada. Acá como una segunda derivada con respecto a s de f de s. Y así. Al menos hasta una tercera derivada. Y esto mismo, entonces ahora lo hacemos para la función seno, es decir, para algo que tenga la forma k sobre s cuadrado más k cuadrado. ¿Y la idea cuál es? La idea es que cuando nosotros en los resultados nos encontremos con cosas de este estilo, cosas del estilo s sobre s cuadrado más k cuadrado todo al cuadrado, entonces podamos hacerlo coincidir con, ah, bueno, esto es la primera derivada de pronto de algo que tiene que ver con seno. O es la segunda derivada de algo que tiene que ver con coseno. ¿Sí? Depende de la forma. Claro, tan pronto yo vea la forma, por ahí que de pronto no se me ocurre muy rápido qué es. Pero eso lo podemos presentir a partir de lo que puede ser, bueno, no sé si borré por acá lo de arriba, sí, hombre, limitado. Eso lo podemos presentar a partir de lo que puede ser precisamente, muchachos, el denominador. A ver, atención a eso. El denominador de todas estas derivadas, ¿cómo son? Si uno aplica regla de potencia, en la primera versión tenemos s cuadrado más k cuadrado, ¿sí? Bueno, el numerador no me va a preocupar de esto. En una segunda versión tenemos por acá algo, ¿sí? Y en una primera derivada sería un s cuadrado más k cuadrado al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo algo de esto, eso es una primera derivada de algo de conseno o algo con coseno. Al menos eso me permite pensar. Si una segunda derivada que tendrá un s cuadrado más k cuadrado al cubo. Una tercera tendrá por aquí algo arriba y tendrá un s cuadrado más k cuadrado a la 4 y así sucesivamente. Es decir, si yo me encuentro una potencia de algo de este estilo, lo que puedo pensar es que eso proviene de la derivada, ¿cierto? De la derivada de una expresión así. Bueno, acá arriba puede ir alguna constante, puede ir algo con S, ¿ya? Entonces, si uno piensa en eso, después ya se da la tarea de buscar qué orden de derivada es y si ya tenemos por ahí algunas cuentas hechas, podemos hacer coincidir esa forma tal vez con la derivada de algo que tenga que ver con seno o algo que tenga que ver con coseno o de algo que tenga que ver, claro, si por ejemplo ahora es lineal,
Suponga usted que ahora tiene algo de este estilo, aunque esto sí es cierto que lo puede tratar con teorema de traslación. Por ejemplo, que tenga un S-2 a la 5. Entonces, si yo tengo algo de esta forma, digo, bueno, esto de acá, y si arriba hay una constante, ¿no? Esto de acá lo puedo tratar con teorema de traslación, o también podría pensar que es quién, que puede ser la derivada, ¿cierto? Una derivada de la transformada de 1 sobre S-2. Si yo pienso, puede ser tal vez una sexta derivada o algo por el estilo de esto que está aquí. Entonces, claro, en este caso es mucho más fácil tratarlo con un teorema de traslación. Pero en el caso de estas derivadas de seno y coseno, no se puede usar teorema de traslación. Ahí es imperativo utilizar estas derivadas de transformadas. Entonces yo les aconsejo que hagan por ahí alguna tablita con estas operaciones, con estas cuentas. Y de hecho, miren, acá hacen en general la transformada de t seno de k por t, que es 2k por s sobre esto. Entonces hagan también la de t cuadrado seno de k por t, la de t al cubo y lo mismo para la de coseno. Realmente hará esa cuenta una vez, pero después cuando se encuentre algún resultado de ese estilo, tal vez será mucho más fácil pensar en eso. ¿Por qué? Como les digo, pensar en cuál es la transformada inversa de esto, si no me he familiarizado lo suficiente con este tipo de formas, tal vez no se me ocurre que es una función t multiplicada por una función seno de kt. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar ahora de la transformada de integrales. Vamos a transformar integrales. ¿Y esto por qué va a ser útil? Primero vamos a hablar de lo que es una convolución. Y luego de que tengamos definido lo que es una convolución, vamos a poder encontrar un teorema que me va a permitir transformar integrales o más o menos relacionar esto. Bien, vamos con la definición de convolución. Si f y g son continuas a tramos de 0 a infinito, entonces podemos obtener el siguiente producto especial. Y se lee f convoluido g o f convolución g. Cualquiera de las dos formas está bien. Y se define de la siguiente manera. F convoluido o convolución g es la integral desde 0 hasta t de f de tau. La primera la evalúo en tau. G de t menos tau. La segunda la evalúo en t menos tau. Y todo esto lo estoy integrando con respecto a tau. Se conoce como la involución de f y g. Y bueno, la convolución es una función de t. Si ustedes observan, finalmente yo pues voy a integrar con respecto a tau, pero voy a evaluar en términos de t. Al final eso va a ser una función que depende de t. Veamos, por ejemplo, lo que tenemos aquí. E a la t convoluido seno de t. Es la integral de 0 a t de e a la tau seno de t menos tau de tau. Bueno, se hace esa integral y se evalúa entre 0 y t. Y bueno, el resultado es esto que está aquí. Bien, eso que está ahí. De pronto, en algunos casos, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que operar todo esto de pronto en una transformada de Laplace. ¿Sí? Tal vez tengo que operar todo esto. Pero si todo esto lo puedo convertir en una convolución, es una expresión un poco más compacta que se convierte en una integral, y si por ahí ya sé transformar una integral con ciertas condiciones, entonces tal vez puedo hacer las cuentas de una manera inversa y tal vez por ahí las cuentas pueden salir un poco mejor. Eso con respecto a algunos problemas. En otros, de hecho, solamente se puede tratar a partir de convoluciones. Algo que se puede observar es que f convolución g es lo mismo que g convolución f, ¿sí? Se puede demostrar que eso es de esa manera. Es decir, la convolución es conmutativa. Se puede ver como una función conmutativa. Veamos entonces el teorema de convolución que ya relaciona transformadas de Laplace.
algo que uno tal vez quisiera que ocurriera es esto, que la transformada de Laplace de un producto de funciones fuera el producto de las transformadas de Laplace. Resulta que eso solo ocurre en convoluciones, es decir, con ese producto especial. Si tenemos f y g, funciones continuas a tramos y de orden exponencial, esto para que existan las transformadas de Laplace, de orden exponencial, entonces la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. ¿Bien? Es el producto de esas transformadas. Esto para algunas cuentas puede ser de mucha utilidad. Simplemente, tal vez lo que les decía hace un momento, supongo que de pronto yo tengo toda esta expresión, pero no sé, de alguna manera sé que toda esta expresión, tal vez no se concentren solo en esta expresión, porque usted dirá, bueno, si necesito transformar seno, coseno y e a la t, esas son muy fáciles de transformar. Pero extrapolen la idea. Suponga que tengo acá una expresión que tal vez puede que requiera algo de trabajo transformar, pero por alguna razón yo sé que eso representa una convolución. Entonces, en lugar de transformar esto que está acá, transformo su equivalente en convolución. Y la transformada de la convolución será el producto de las transformadas, que de hecho eventualmente puede ser incluso más sencillo. ¿Vale? Pero acá hay otra cosa que se puede hacer. En algunas ocasiones, de pronto, yo tengo por aquí un producto de funciones en términos de S. Tengo un producto de funciones en términos de S. Y no encuentro la manera de devolver esto con una transformada inversa. Es decir, no le puedo de pronto aplicar ningún teorema de traslación. De pronto el resultado no corresponde a ninguna transformada elemental. O de pronto eso no es la derivada de ninguna función tampoco elemental. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si de pronto yo no quiero incluso calcular fracciones parciales, no sé, voy a poner aquí cualquier cosa, pero solamente pensando un poco en la simplicidad. Pongamos esto así, por ejemplo, algo de este estilo. Entonces, yo de pronto tengo esta expresión que la puedo identificar como 1 sobre s cuadrado por 1 sobre s menos 3 al cuadrado, y de pronto para esto sé una transformada inversa, para esto también sé una transformada inversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría ser? La transformada inversa de todo esto, puede ser precisamente ¿quién? Bueno, ya nos quedan aquí 10 minutos. ¿Qué puede ser la transformada inversa de todo esto? Entonces, tal cual estoy viendo esto aquí, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. ¿Estamos de acuerdo? Y la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 al cuadrado, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, muchachos? Eso es t a la T Euler a la menos 3. t a la menos 3. Sí, sí. ¿Cierto? Esto será convolución t e a la 3t. ¿Sí? Entonces, ahora, claro, yo esta transformada inversa la convertí en una convolución. Ahora, ¿qué pasa? Que esta convolución tengo que calcularla. ¿Cómo se define esta convolución? Integral de 0 a t, ¿cierto? La primera evaluada en tau va a dar tau y la segunda evaluada en ¿quién? En t menos tau. Pero bueno, de hecho, por la complejidad de esto, ya vimos también una propiedad y es que esto es igual a t convolución, mejor dicho, esto así, convolución t, ¿cierto? Es decir, es esto conmutativa. Acá de hecho puede ser que me sirva más usar la conmutatividad. ¿Por qué? Porque voy a tener aquí tau e a la 3 tau y acá por esta función que es t la evalúo en t menos tau, ¿sí? Porque si no tendría acá t menos tau, perdón, tau por t menos tau elevado
por e elevado a la 3 menos t menos tau, ¿sí? Todo esto por d tau. Y bueno, ahora todo mi problema que antes era calcular esta transformada inversa, ahora se convierte en calcular esta integral, ¿sí? Que bueno, si usted observa, t es constante para esta integral, entonces lo puedo separar en dos integrales. Por ejemplo, la primera integral será integral de 0 a t, acá esto es t, y tengo acá tau e a la 3 tau de tau, esta es por partes, más o menos sencilla, y la otra será lo mismo pero con tau cuadrado, ¿no? Es decir, menos la integral de 0 a t, tau cuadrado, e a la 3 tau de tau. Es decir, ahora mi problema se convirtió, transformé mi problema. Todo esto va a ser una función que depende de t. Transformé mi problema de calcular una transformada inversa usando convoluciones, ¿cierto? Porque lo estoy devolviendo a una convolución y ahora mi problema se convirtió en calcular una integral, ¿sí? Se convirtió en calcular una integral. Ese es el potencial que puede llegar a tener esta parte de las convoluciones. Y repito, ¿cuál es el potencial? De pronto piense que este producto f por g, f de s por g de s, usted intenta hacer fracciones parciales y no consigue nada. De pronto intenta mirar teoremas de traslación y no consigue nada. Intenta mirar qué es la derivada de una transformada y tampoco consigue nada. Entonces puede ver la forma que tenga esto y de pronto devolverlo a una convolución, ¿sí? Calcula transformada inversa de esto y lo lleva a una convolución. Y de pronto el cálculo de esa integral puede que sí tome trabajo. La mayoría de esas tal vez sale por partes, pero al menos se puede resolver el problema. ¿Sí? Se puede resolver el problema. Entonces, bueno, por acá tenemos básicamente la demostración del teorema y como les digo, acá algo que podríamos nosotros examinar o tal vez también extrapolar un poco es la forma inversa de ese teorema, ¿no? La forma inversa de ese teorema y es que la transformada inversa de f de s por g de s, vamos a escribirlo acá, por supuesto que bajo las mismas condiciones, ¿no? Pero una forma alterna que podríamos usar en ese teorema es que la transformada inversa de f mayúscula de s por g mayúscula de s es f de t convolución g de t. ¿Sí? Y bueno, ya acá tendríamos que calcular por la definición de convolución. Pero esa puede ser en algunos casos, de hecho, la forma más útil de este teorema, la que se va a usar con mayor frecuencia. Tratar de ver un producto a partir de una transformada inversa como una convolución. Algunas de esas convoluciones de hecho pueden salir sencillas, otras no tanto, pero sí es cierto que va a permitir resolver el problema. Bueno, acá hacen algunas, por ejemplo, acá quiero transformar esta integral. Claro, yo digo, quiero transformar esta integral, ¿cómo voy a transformar esta integral? ¿Qué ocurre? Que esto es lo mismo que transformar, esta es la definición de ¿quién? De e convolución seno de t, ¿cierto? Es decir, esto es lo mismo que transformar e, ¿cierto? E a la t convolución seno de ¿quién? De t. Esta es la definición de la convolución para e a la t seno de t. Y por el teorema, ¿cuál es la transformada de esto? Es la transformada de e a la t 1 sobre s menos 1 por la transformada del seno, que será ¿quién? ¿Quién es la transformada del seno? Esto será 1 sobre s cuadrado más 1. Y queda de este estilo. Bueno, hace ahí uno el producto y obtiene el resultado. Eso es lo que va a conseguir acá. 1 sobre s menos 1, 1 sobre s más 1. Y bueno, puede dejarlo de esta forma o puede operar allí. Claro, esto va a permitir, por ejemplo, transformar algunas integrales, no cualquier integral. De hecho, estas integrales tienen que ver un poco con convoluciones por ahora. Por ahora. ¿Vale? Veamos entonces la forma inversa, precisamente como les había dicho. Si yo quiero calcular la transformada inversa de Laplace de un producto, eso lo devuelve en una convolución. Y ahora, ¿qué hace uno? Pues calcula la convolución, es decir, calcula esa integral. Esto para algunos casos puede ser útil. Veamos.
Veamos acá. Por ejemplo, yo quiero calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más k cuadrado al cuadrado. Y de pronto ya sabemos nosotros que eso procede de la derivada de una transformada. Bien, pero bueno, puede ser que no lo vea así, puede ser que lo quiera ver como convolución. ¿Y cómo podemos verlo como convolución? Entonces, tanto f como g es 1 sobre s cuadrado más k cuadrado, ¿sí? 1 sobre s cuadrado más k cuadrado. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo transformar inversamente esto? Ah, bueno, esto sí sé transformarlo. Simplemente le multiplico k dividido en k, y esto es esta forma, ¿cierto? Es decir, que toda esta transformada inversa es ¿quién? Es 1 sobre k cuadrado, saco un 1 sobre k de cada uno de ellos y me queda esta convolución, ¿sí? Es decir, usando realmente el teorema, lo que va a quedar es lo siguiente. Esto es 1 sobre k cuadrado, la primera función, que es seno de k por t, convolución seno de k por t. ¿Bien? Y claro, cuando hago esta cuenta, observen que da integral de 0 a t, seno de k por tau, seno de k, t menos tau de tau. Y bueno, acá luego se hacen algunas cuentas para poder calcular esta integral, ¿sí? Es decir, ahora mi problema ya no lo voy a tratar, no lo estoy tratando como la derivada de una transformada de Laplace, sino lo convertí en una convolución y ahora el problema es hallar el valor de esa integral, ¿sí? Hallar el valor de esa integral y bueno, hacer acá algunas cuentas. Acá, por ejemplo, resulta conveniente este resultado de trigonometría que no sé si ustedes alguna vez lo habían visto. Observen eso. Es seno de A por seno de B. Y es esto que está acá. Un medio de coseno de A menos B menos coseno de A más B. No sé si alguna vez lo habrán visto. Y eso, por ejemplo, permite convertir todo esto en otra expresión que tenga que ver con cosenos. De hecho, es mucho más fácil de trabajar. Tal vez en el curso de cálculo 2 pudieron haber visto esta identidad precisamente para resolver problemas de integrales como este. Bueno, se nos va a terminar acá la llamada. Vamos aquí a finalizarla y ya continuamos. Ya les vuelvo a enviar el enlace.